Bueno, hoy queremos poner el foco en el debate económico y político del momento, que es la discusión del presupuesto 2026. Ayer estuvimos hablando justamente con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. La discusión está entrampada, hay condiciones que se han aceptado, pero la verdad es que acá se vuelven a ver las caras los incumbentes a partir del lunes 17 de noviembre, después de la elección presidencial. A esto se suman nuevas voces críticas que cuestionan la calidad de las proyecciones de la dirección de presupuesto, la sostenibilidad del gasto público y los riesgos de que el ajuste fiscal llegue demasiado tarde. Queremos hablar sobre este tema hoy día con la economista académica de la Universidad de los Andes e integrante del comando de Evelyn Matei, Cecilia Cifuentes, que está con nosotros en Más que Números. ¿Cómo estás, Cecilia? Qué gusto saludarte. Igualmente, Catalina, un gusto conversar hoy día contigo Gracias por sobre acompañarnos. economía. Me imagino que has estado bien exigida en estas últimas semanas a propósito de esta discusión, pero también por el tenor de la discusión política. Bueno, en esta etapa de la campaña, los equipos programáticos hemos tenido un poco menos trabajo porque el tema es más político, la verdad. Ujú. Nosotros hicimos un trabajo bien intenso, partimos hace harto tiempo atrás, en realidad, armando el programa. Y claro, después uno como académico, como echa un poco de menos que las discusiones al final son menos técnicas de lo que uno quisiera en la campaña política. Pero bueno, es lo que es y la verdad que sí, efectivamente ahora últimamente ha estado más tranquilo el trabajo del comando. Muy bien, muy bien. Cuéntanos, Cecilia, el ministro Grau habló de avances, de sintonía con algunos bloques a propósito de estas condiciones que ha puesto la oposición para destrabar la discusión. ¿Te parece que van en el sentido correcto? Mira, aquí hay un problema que es bien estructural y difícil de resolver. Aquí el gobierno está pagando el costo de un excesivo optimismo que mantuvo en 2023, 2024 y 2025. Ujú. Y entonces yo sigo pensando que el presupuesto para 2026 es muy poco realista, a pesar que corrige un poco el excesivo optimismo de años anteriores, pero te lo voy a mostrar con un dato. Nosotros ya conocemos la ejecución presupuestaria hasta septiembre. Ujú. Entonces podemos ver lo que efectivamente se dio hasta septiembre de este año y lo que el gobierno estima para el año 2025 en ingresos. Y la verdad que los ingresos tributarios tendrían que crecer el último trimestre del año cerca de un 10% real para que el gobierno cumpla su estimación. Y es bien poco probable que eso sea así. Entonces, eh, yo creo que hay que ser más realista y lo que pasa es que lo que hay que hacer es un ajuste de gasto. El gobierno tiene que ajustar sus estimaciones de gasto. Ha estado mucho en la palestra el número de los funcionarios públicos. Ahí los datos son menos actuales, pero también uno ve que hasta septiembre el gasto en personal del gobierno aumentó casi un 8% real. Entonces, ¿dónde están los esfuerzos de ajuste que el gobierno se comprometió a hacer? El gasto en temas burocráticos, compra de bienes y servicios, 9% real de aumento en los 3 primeros trimestres. Entonces, yo no veo por ninguna parte el esfuerzo de moderación del gasto que el gobierno se comprometió a hacer y al final lo que está pasando es que se lo quiere postergar al próximo gobierno. Yo creo que habría que sincerar la situación entonces y plantear el déficit real que se le va a heredar a la próxima administración y prácticamente no tengo duda que es mayor que lo que el gobierno está planteando en el presupuesto. Entonces lo único que uno plantearía a estas alturas es, bueno, seamos transparentes con los números. Después de 3 años en que no se ha sido, y veamos cuál es la realidad que enfrenta el próximo gobierno, porque efectivamente va a ser necesario hacer un ajuste en el gasto. Cecilia, ¿es un problema técnico el tema de las proyecciones o es un tema político? A ver, tiene de los dos, porque cuando se presentó el presupuesto del año pasado, y el problema fue peor todavía, y ya se hizo evidente, porque aquí hay un tema, el gobierno presentó en septiembre del año pasado proyecciones que todos dijimos que eran muy, muy optimistas, y en enero fuertemente, las corrigió fuertemente y dijo voy a convocar a una comisión de expertos del Fondo Monetario para que nos ayude a mejorar las estimaciones. Y uno decía, pero esto es absurdo, ¿qué emisión del Fondo Monetario? Si estimar que cuando la economía va a crecer al 2,5, los ingresos tributarios van a crecer prácticamente al 15% real,
no necesita una comisión experta, simplemente sea un poquito más realista. ¿Qué es lo que yo creo que ha pasado aquí? Mi impresión es que el gobierno tiene unas exigencias de gasto que se puso. El gobierno quiso subir la PGU, por ejemplo, aumentó el número de funcionarios, está implementando una gratuidad que es mucho más cara que lo que se pensó. Y entonces el tema, mire, esto es lo que tenemos que gastar, las estimaciones de ingresos nos tienen que cuadrar. Yo creo que esa fue la lógica. Y es una lógica bien perversa. Eh, entonces, por eso para mí el tema más clave ahora es, ya, ok, ya se cometió el error en los años anteriores, sinceremos la situación fiscal de Chile, lo viene Pero pidiendo eso es un el impulso, Consejo eso es Fiscal un Autónomo. pulso político, te repito la pregunta, Cecilia, o es un error técnico. Las dos, porque hay un error técnico en la estimación que viene dado por una presión política de gasto, una presión política de gasto. Eh, y si esta situación se hubiera sincerado cuando empezó, que fue el año 2023, no estaríamos en este problema. El gobierno siempre gastó más allá de lo que podía, siempre, desde el 2023 en adelante. Eh, y claro, el último año hay que arreglarlo, probablemente ya no hay espacio para hacer ese ajuste. Entonces, para mí lo relevante es que digamos, esta es la realidad de la situación fiscal. Mm. A esto nos enfrentamos porque efectivamente es difícil decir ahora cuál es la magnitud del ajuste que hay que hacer, pero tenemos que recuperar la disciplina fiscal porque, y creo que esto te lo he dicho otras veces, Catalina, si no lo hacemos, yo veo que se amenaza en el mediano plazo el pago de la PGU. No vamos a tener recursos. Entonces, aquí hay que hacer este esfuerzo de gasto para no tocar beneficios sociales, que también es un tema relevante, porque se habla mucho de cómo hacer el ajuste sin tocar beneficios sociales. Y lo que ocurre es que hay beneficios sociales que se están dando y no se debieran estar dando. Por ejemplo, las licencias falsas. Por ejemplo, la evasión del Transantiago. Por ejemplo, los fraudes al registro social de hogares para obtener beneficios que no deberían entregarse. Entonces ahí sí hay espacio de ajuste, yo creo. Hay un informe de JP Morgan que sostiene que el gobierno estima un aumento de los ingresos fiscales del 4,7% para el 2026 y alerta que las metas, como tú bien nos decías, no se han cumplido en 3 años consecutivos. Así es. ¿Qué impacto tiene esto para la credibilidad fiscal de nuestro país? Para lo que están viendo hoy día los principales bancos de inversión del mundo. Sí, es que ahí hay un tema que es importante, porque cuando uno ve los premios por riesgo país en los diferenciales de tasas o en los credit default swaps, no ha habido todavía un castigo relevante. De alguna manera, el mundo todavía cree en la responsabilidad fiscal de Chile. Y ese es un elemento. Yo creo que todavía hay credibilidad. Probablemente aquí ha contribuido mucho las mejoras institucionales que hemos hecho, porque esto es paradójico. Se ha deteriorado la situación fiscal, pero hemos mejorado la institucionalidad. Ahora tenemos una meta que incluye la deuda, se ha reforzado al Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, yo creo que todavía mantenemos credibilidad en el resto del mundo. Y hay otro tema que hay que reconocer. El deterioro fiscal de Chile no es algo exclusivo de Chile. La situación fiscal se ha deteriorado en el mundo. Ahora, eso no significa que uno debería decir, entonces no me preocupo. No, porque hay una realidad objetiva. O sea, nosotros tenemos compromisos de gasto eh, y los tenemos que cumplir. Y por lo tanto tenemos que hacer un ajuste y el resto de los países también lo tiene que hacer. O sea, eso no quita que... pero afortunadamente hasta ahora este temor que uno tiene de que el deterioro fiscal nos lleve a pagar mayores tasas de interés, lo que hace que todos paguemos el deterioro fiscal, hasta ahora los mercados mantienen la credibilidad en Chile. Yo creo que es un elemento positivo. Sí. Ahora, otra cosa que advierte el informe y que le quería preguntar a propósito de su participación en el equipo económico de la candidata Evelyn Matei es que las propuestas fiscales de la oposición, dice JP Morgan, que exigen un ajuste fiscal con recortes en infraestructura y ajuste a programas sociales, también parecen ser un aumento insostenible de la deuda. ¿Le preocupa? O sea, no, bueno, los recortes fiscales apuntan precisamente a atenuar el crecimiento de la deuda y a poder cumplir con un programa que tiene gastos. El tema, por ejemplo, de seguridad pública requiere gastos. Pero en el fondo se refiere a los ajustes a programas sociales. Eso es lo que dice el informe. Que Lo que acá pasa es que vendrían lo que eventualmente, uno, justamente en estas propuestas,
necesariamente recortes en infraestructura y en ajuste a programas sociales. Lo ideal sería no hacer recortes en temas de infraestructura y ahí uno ¿Pero puede parece irse viable eso con las propuestas que están hoy día sobre la mesa, Cecilia? lo que tenemos en la campaña de Matei es bien responsable en ese sentido. Aquí no se reducen programas sociales como política, lo que se hace es cambiar la lógica de algunos programas, eh, ir a subsidios que premien más la formalidad, por ejemplo. O sea, mejorar la oferta programática social, evitando incentivos perversos y también evitando el fraude. Yo creo que ese es un tema relevante, porque cuando a uno le dicen no vamos a tocar ningún peso de beneficio social, entonces uno se pregunta, ¿y las personas que reciben licencias fraudulentas, no las vamos a tocar? Entonces, aquí tenemos que volver a una lógica en que los beneficios sociales se dan a las personas que realmente cumplen los requisitos para recibir esos beneficios. Hay temas, por ejemplo, con la gratuidad de la educación superior, Sí, le quería preguntar que sobre eso. sabemos es un pésimo diseño de política. Sí. La gratuidad incentiva un comportamiento oportunista por parte de los estudiantes. Son cosas que hay que ir corregir en forma gradual, que requieren leyes para corregirse. No se pueden corregir por la simple voluntad del Poder Ejecutivo, pero la idea es ir planteando estos problemas y por eso los ajustes que se plantean son mucho más graduales. Sí. ¿Usted cree que hay que reabrir la discusión respecto de la gratuidad, Cecilia? Aquí vuelvo a la misma lógica. Ninguna persona que esté estudiando con gratuidad, uno podría decir, se la vamos a dañar, se la vamos a quitar. Pero hacia adelante hay que plantearse si este es el mejor diseño de política, si el tema es decir el 60% recibe el 100 y el 61% recibe nada. Yo creo que hay que replantear el diseño de política, eso es una realidad. Porque tal cual como está, tiene un problema. La gratuidad está costando el próximo año, el presupuesto le asigna 3.000 millones de dólares al financiamiento de la gratuidad. Cuando se presentó este proyecto en el segundo gobierno de Bachelet, que se dijo que era una muy mala reforma, se planteó que iba a costar 1.000 millones de dólares. Está costando 3 veces. Está costando 3 veces lo que se planteó. Entonces, claro que aquí uno tiene que decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? A mí me parece que es casi una obligación de un gobierno revisar el diseño de políticas que estamos viendo que están generando efectos complejos. Bien, Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, integrante del equipo económico de Evelyn Matei. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Catalina. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buenos días.